Listen, buenas noches. Ivania, ¿cómo estamos? Buenas noches, bienvenida al desarrollo de la presente Buenas clase, noches, bienvenidos a licenciado, todos. compañeros. Luisa, buenas noches. Licenciada, buenas noches, compañeros. Buenas noches, licenciado. Doña Marita, ¿cómo estamos? Buenas noches, bienvenida. Señores y señores, bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Un gusto poderles saludar. Bienvenidos a esta última etapa ya. Estamos ya apenas a 3 clases más que tengamos y damos por terminado todo este proceso educativo. Ustedes podrán haber visto, ya se encuentra habilitado totalmente las últimas actividades correspondientes a mis materias. Solo tienen que esperar que se sigan habilitando para que puedan seguir subiendo sus tareas. Eso es todo. Pueden seguir adelantando de ser posible para que no tengan ninguna dificultad hasta el final. Entonces, eso en función, ustedes igual tienen ya habilitado el foro, este último foro. Recordemos que esta última etapa solo tenemos 3 actividades y por ende se reduce el tiempo de entrega y no tienen demasiado tiempo para entregar, es que mejor sigan adelantando. Por eso mismo les dejé activadas las 3 últimas actividades para que ustedes puedan ver, puedan revisar y en lo posible puedan seguir adelantando trabajos con la finalidad de que ustedes entreguen a tiempo y no tengan dificultades hasta el final. De esa manera iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes ya a la 11ª unidad. Iniciamos el desarrollo de las actividades. En pantalla ustedes van a observar. De hecho, pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la unidad 11 con el tema Ecuador, democracia y derechos humanos, correspondiente al tema número 1. En este tema número 1 vamos a ver los temas, los valores democráticos, la Constitución de la República y el ejercicio de la ciudadanía. Tienen ustedes el tipo de tarea, el objetivo de la tarea y a continuación tienen las instrucciones en función de lo que tienen que desarrollar. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 11, tema número 1, para poder desarrollar esta actividad. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer para la presente semana? Contesta las siguientes preguntas, dice. La primera razón es de qué otra manera se puede generar procesos de integración ciudadana a nivel regional o internacional. Deben argumentar su respuesta utilizando ejemplos. La siguiente actividad dice, explique con sus propias palabras o con sus palabras lo que es la ciudadanía y cuál es su importancia. La tercera dice, indague acerca de lo que es la descentralización y explique por qué Ecuador es un estado descentralizado. La siguiente actividad dice, reflexione por qué es importante la Constitución en el ordenamiento del país. Utilice un ejemplo para sustentar su idea, su postura. Y por último dice, explique por qué es importante que en los sistemas democráticos exista una separación de poderes. Mínimo de la extensión de esta última actividad tiene que ser mínimo de media hoja. Está el numeral 5. Tienen que hacer con una extensión de media hoja la postura que ustedes van a determinar en función de los sistemas democráticos y sobre todo de la separación de poderes. ¿Cuál es la importancia? Si es importante o no. Recuerden que deben entregar la actividad de forma escrita, clara y ordenada, utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos, ilustraciones de ser necesario. La rotulación de la hoja es fundamental, por favor, tienen que cumplir con esa actividad. Deben leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 11 con el tema los valores democráticos, la Constitución de la República, el ejercicio de la ciudadanía correspondiente a la semana número 1 del 19 de junio del 2023. Esta tarea permite entregas desde el 19 de junio, la fecha límite de entrega es el 17 de julio, no tienen mucho tiempo, y la fecha de publicación de calificación será hasta el 30 de julio del 2023. Ahí daríamos por terminado todo este proceso educativo. Así es que por favor sigan cumpliendo, sigan desarrollando sus tareas como lo han venido realizando hasta la presente fecha. Cumplan con todas las obligaciones de forma efectiva, de forma oportuna para poderles irles calificando y que obtengan su nota, que obtengan su calificación
en relación a las actividades que ustedes han desarrollado. Vamos a ver en esta unidad Ecuador, democracia y derechos humanos y vamos a ver los valores democráticos. Hablar de valores son determinadas estructuras y determinaciones en las cuales sobresalen determinadas actividades. Hablar de valores prácticamente son todas las actividades positivas, determinadas conceptualizaciones que obviamente aportan significativamente al desarrollo, en este caso, de la democracia. Nosotros estamos ya prestos a desarrollar actividades democráticas a nivel nacional. Ustedes verán todo lo que está suscitando los procesos de campaña anticipada que se ha venido desarrollando en nuestro país a causa de la sesión de actividades de la Asamblea Nacional. Entonces, en esta función, prácticamente nosotros vamos a ejercer todo este proceso democrático. Y para ello, nosotros es importante que lo hagamos de una forma responsable y obviamente de una forma ya un poco más consciente. Para ello nosotros vamos a ver en primera instancia qué es la democracia, vamos a ver dónde nació, cuáles fueron sus inicios, cuál es su aporte desde el punto de vista de dónde nace el término democracia y otros preceptos más en función de esta palabra bien preponderante prácticamente que conlleva y embebe todas las actividades que cada uno de los ciudadanos lo hace, no solamente a nivel de nuestro estado, sino a nivel global en todos los estados libres y democráticos. En esta consideración, ¿qué es la democracia? La democracia es un sistema de gobierno iniciado por los griegos en el siglo V antes de Cristo y que ha llegado hasta nuestros días como un modelo ideal a construir, en el que el poder radica al 100% en el pueblo. De allí que su nombre proviene de dos voces griegas. En esta primera etapa, demos, que significa pueblo, y kratos, que significa gobierno. Esas son las dos voces griegas de la cual deviene el nombre de democracia. Al ser el pueblo el que gobierna, instaura una política favorable a sus intereses y necesidades. El pueblo es el que tiene la potestad de nombrar a sus mandatarios, dar seguimiento y control a su gestión o destituirlos. Además, participa públicamente en la toma de decisiones, justamente lo que nosotros vamos a hacer a través del ejercicio del voto. La democracia no solo es una forma de gobierno, sino una forma de vida en la que los derechos de todas las personas se respetan sin distinción de su condición étnica, etaria, de género o de procedencia, porque reconoce a todas las personas como iguales ante la ley. Esto motiva a que las relaciones entre las personas sean horizontales, entre iguales, y no verticales, es decir, entre superiores e inferiores. Las decisiones deben tomarse en consenso mediante un diálogo en que los diversos grupos sociales expongan sus puntos de vista y sus intereses, aunque es la mayoría en la mayoría quien lo decide. No por ello se pierde de vista el respeto y la consideración a la posición de la minoría. Y para ello nosotros vamos a ver un poquito más. Hemos de ver, vamos a ir analizando un poquito más en relación a los preceptos constitucionales también que tenemos enmarcados en nuestra Carta Magna, en nuestra Constitución. Entonces vamos a seguir analizando y vamos a seguir viendo. Los principios que están presentes en el régimen democrático ecuatoriano son el respeto, la libertad, la tolerancia, la participación, la igualdad, el consenso, la justicia, la pluralidad, la multiculturalidad, la responsabilidad, la solidaridad y la fraternidad. Sobre estos pilares fundamentales descansa todos los principios fundamentales del régimen democrático, eso quiere decir, de todos los beneficios y las libertades que nosotros tenemos como ecuatorianos. En cuanto a los fundamentos de la democracia, la democracia se fundamenta principalmente en una ley establecida, una ley formal, que es la Constitución de la República del Ecuador, también en la separación de poderes y por último en la participación ciudadana. Cada de ellos juega un papel fundamental en la construcción de este Estado democrático. Cuando hablamos de la Constitución, establece la estructura del territorio,
los derechos y los deberes de los ciudadanos y el sistema de gobierno que ha de devenir dentro del Estado. En cuanto a la separación de poderes, en todos los estados democráticos existen tres órganos o funciones independientes entre sí para evitar que una persona pueda acaparar todo el poder. Dentro de estas tenemos la función ejecutiva, la legislativa y la judicial. El ejecutivo representado en nuestro caso y en la mayoría de los estados por el presidente de la República, el legislativo en nuestro caso por la Asamblea Nacional y la judicial por los jueces, fiscales y la Policía Nacional. Aparte de eso, nosotros ya vamos a ver que nuestra constitución está determinada a partir de 2008, incorpora dos funciones más a la estructura del Estado democrático. Y tenemos 5 funciones en total, las cuales ya vamos a ver más adelante. Y por último, la participación ciudadana es fundamental. Esta se basa en el principio de la soberanía del pueblo. Todos los ciudadanos mayores de 16 años pueden elegir a sus representantes que se agrupan en partidos políticos. De hecho, ahorita, justamente como estamos en este proceso de campaña, ustedes pueden ver, todos los ciudadanos están en la libertad de adherirse a tal o cual movimiento o partido político, en la cual obviamente tengan sus ideales, sus inclinaciones, sus favoritismos. Entonces, en esta función, tranquilamente cualquiera de ellos puede estipular. En cuanto a la Constitución de la República, la Constitución es el documento legal más importante que rige la vida del país. También se ha denominado Carta Magna y contiene el modelo de país que nosotros o que en sí el grupo de ciudadanos desean construir. La última constitución fue aprobada a través de un referéndum por toda la población. Está constituida por 444 artículos en los cuales se establecen los elementos del Estado, los derechos ciudadanos, las garantías constitucionales, la organización del Estado y el régimen del buen vivir o lo que se conoce como el summa causa. De esa manera está estructurada nuestra constitución, nuestra Carta Magna. En relación al summa causa o buen vivir, un camino a seguir, la Constitución plantea un gran desafío que es alcanzar el buen vivir o el summa causa, estado de plenitud y armonía que se logra a través de la satisfacción de las necesidades básicas, la consecución de una vida y muerte digna, una convivencia amorosa y en paz con otras personas y la naturaleza, el ejercicio de la libertad y la valoración de los unos y de los otros como diversos, pero al mismo tiempo iguales. Es lo que determina el summa causa y como un saber ancestral. Es una de las estructuras más preponderantes, más importantes que tiene las constituciones, especialmente latinoamericanas. Si nosotros vemos el Ecuador, Bolivia, son los países pioneros en incorporación del summa causa y del buen vivir de saberes ancestrales en el proceso de estructuración de políticas que garanticen el estado de satisfacción de cada uno de los ciudadanos. En relación al Estado y la Constitución, el Estado a través de las leyes, las políticas públicas, los bienes y los servicios debe garantizar y hacer efectivo el buen vivir y todos los derechos consagrados en nuestra Constitución. La Constitución reconoce la división de poderes entre la función legislativa, la ejecutiva, la judicial. Aquí tenemos la electoral, la de transparencia y de control social. Aquí nosotros podemos ver, como habíamos visto y en clases anteriores, los poderes de todo Estado moderno son solo tres, que es la legislativa, la ejecutiva y la judicial. Cada uno ya habíamos visto en el tema anterior cómo están distribuidos. Ahora, a partir de la Constitución del 2008, la que fue reformada en Montecristi, se le incorpora también la función electoral y por último, la de transparencia y control social. Y por ende nosotros tenemos en nuestra constitución, en nuestro estado reconocido, tenemos 5 poderes que están funcionando. La función legislativa por la asamblea, la ejecutiva por el presidente, la judicial por los jueces, las fiscalías y la Policía Nacional, la electoral por el Consejo Nacional Electoral, por
el Consejo Contencioso Electoral y el de Transparencia y Control Social, que hace una estructura más completa donde está otras instituciones adicionales que obviamente tienen bastante control sobre eventos de malversación de fondos, de corrupción, para tratar de mitigar todo este problema dentro del Estado. En el tema judicial es importante señalar que por primera vez en la historia del país, el Estado establece la convivencia de dos sistemas judiciales, la justicia ordinaria y también la justicia indígena, las cuales deben coexistir de forma respetuosa, armónica y coordinada en el marco del respeto de los derechos humanos. Eso quiere decir que ninguna de las dos leyes, ninguna de las dos sistemas jurídicos, sistemas de justicia pueden admitir tratos de lesa humanidad en los cuales se torture, se mate y se viole los derechos establecidos a los ciudadanos. A nivel económico, la Constitución propone un régimen de desarrollo que busca mejorar la calidad de vida de la población a partir de un modelo económico justo y solidario en el que se distribuyan equitativamente los beneficios económicos y en el que se preserve la naturaleza. La naturaleza también es un sujeto de derechos dentro del Estado, así es que es fundamental esa aplicación. En cuanto al Estado y el gobierno, el Estado es una forma de organización social creada en un espacio geográfico determinado, compuesta por un conjunto de instituciones públicas que tienen el poder de organizar la vida económica, social y política de una sociedad a través de un marco jurídico determinado, protegiendo su soberanía y haciendo uso de la fuerza de ser necesario. En cuanto a las instancias de gobierno, el Estado ecuatoriano se encuentra organizado territorialmente en regiones, provincias, cantones y parroquias. Las provincias están organizadas en GATS. ¿Qué son los GATS? Gobiernos autónomos descentralizados. Estos pueden ser provinciales, conocidos como los consejos provinciales, los GATS cantonales, están organizados también en GATS locales, y los conocidos como municipios, y las parroquias como los GATS parroquiales, conocidos como las juntas parroquiales. Estas instituciones, al igual que el Estado Nacional, requieren ser administradas por un gobierno electo democráticamente. Eso quiere decir que cada una de las autoridades que van a estar al frente de todas estas instituciones tienen que ser de elección popular, que nosotros, todos los ciudadanos, a través de referéndums, a través del voto de sufragio, le hayamos dado el poder para que puedan estar en esas funciones. En cuanto a las funciones del Estado, aquí tenemos las 5 funciones del Estado y vamos a ver cuáles son las actividades de cada uno de ellos. Iniciamos por la función ejecutiva. La función ejecutiva es dirigida por el gobierno a través de ministerios y demás instituciones pertenecientes al gobierno central. Su función es emitir las políticas públicas que rigen la vida de un país. En cuanto a la función legislativa, está conformada por la Asamblea Nacional. Su función es elaborar y aprobar leyes, normas y demás regulaciones para la vida del país. La función judicial comprende el sistema ordinario de justicia con sus diferentes instituciones, juzgados, fiscalía y policía. En cuanto a la función electoral, es integrado por el Consejo Nacional Electoral, CNE, y el Tribunal Contencioso Electoral, TCE, que se encargan de la organización, dirección y ejecución de los procesos electorales del país. Y por último tenemos la función de transparencia y control social. Está integrada por la Contraloría General del Estado, CGE, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, CPSCS, la Superintendencia de Bancos y Compañías y la Defensoría del Pueblo. Su función es controlar el funcionamiento de las entidades del sector público y el sector privado, promover la participación ciudadana y combatir cualquier acto de corrupción en todas las instancias, tanto públicas como privadas dentro del Estado. En cuanto al ejercicio de la ciudadanía, en función de todos los temas que hemos visto anteriormente, el concepto de ciudadanía surgió en la antigua Grecia hacia el siglo V a.C., al igual que el concepto de democracia. Este término fue retomado en Francia en el siglo XVIII, en primer lugar para referirse a las personas que vivían en las ciudades y luego en la proclamación de los derechos del hombre y del ciudadano en el año de 1789. Hoy la población
Hoy la palabra ciudadano hace referencia a las personas que nacen y viven en un determinado territorio y que tienen como característica común su pertenencia a ese espacio organizado, como puede ser un país, donde adquieren derechos, pero también adquieren obligaciones. En cuanto a la evolución histórica del concepto de ciudadanía, vamos a ver el antes y el ahora. Por ejemplo, aquí tenemos, vamos a tomar, voy a invocar, vamos a tomar el artículo 12 de la Constitución de 1830, mediante la cual el Estado nace por primera vez el Ecuador. Entonces dice, antes la ciudadanía era una condición exclusiva para ciertas personas, no para todos. Por ejemplo, la Constitución ecuatoriana de 1830 establece lo siguiente. En el artículo 12, para entrar en goce de los derechos de ciudadanía se requiere, primero, ser casado. Los que no eran casados ya estaban exentos, no podían ser tomados como ciudadanos. O mayores de 22 años. Los menores de 22 años tampoco eran considerados. Era una ley excluyente. Tener una propiedad raíz, valor libre de 300 pesos o ejercer alguna profesión o industria útil sin sujeción a otro, como sirviente doméstico o jornalero. Entonces, los que no tenían esa condición económica, prácticamente tampoco. Y sobre todo, la más excluyente, saber leer y escribir. Eso, recordemos que en esta época, en la que en el año de 1830, en la que nace nuestro país, prácticamente nace de todos los procesos de separación, de opresión que vino desarrollando por parte de los españoles. Y la mayoría de indígenas, nativos, mujeres, niños, esclavos, ellos no tenían derecho a la educación y por ende no sabían leer ni escribir y eran considerados analfabetos. Y por ende, obviamente, la mayoría de los ciudadanos, prácticamente casi nadie, podía ser considerado o tener el nivel de ciudadano ecuatoriano. Esto en el artículo 12. Ahora nosotros vamos a hacer una comparación con nuestra constitución en la actualidad. Y vamos a ver aquí, justamente aquí, nos vamos a ir hasta el artículo número 1 de nuestra Constitución. Y vamos a ver qué es lo que dice. En los elementos constitutivos del Estado, la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 1, ¿qué es lo que nos dice? El Estado, el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. Aquí estamos hablando prácticamente en ese artículo, prácticamente ya establece todos los preceptos que nosotros hemos visto anteriormente. La soberanía radica en el pueblo, eso quiere decir que nosotros tenemos la última palabra para elegir, para sacar autoridades y todo lo más, siempre amparados en lo que dispone la ley, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad y se ejerce a través de los órganos de poder público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución. También hace referencia una parte muy preponderante a los recursos naturales. Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a su patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible. Aquí tenemos la estructuración, lo que determina nuestra constitución en la actualidad. Entonces aquí nosotros podemos ver que para considerarse ciudadanos ecuatorianos ya no es necesario como le teníamos la primera constitución. De hecho, la Constitución por lo general va innovándose, va reformándose, va cambiando, va evolucionando al nivel que también la necesidad de la sociedad así lo requiere. Entonces, en estas circunstancias, por lo tanto, quedaban fuera, por lo establecido en el artículo 12 de la Constitución de 1830, quedaban fuera las mujeres, los niños y niñas, los indígenas, los afrodescendientes, los extranjeros y los pobres. En la actualidad, la Constitución actual reconoce como ciudadanos y ciudadanas a todas las personas nacidas en el Ecuador, sin distinción de sexo, edad, etnia, cultura, residencia o condición económica. Los extranjeros que viven en el Ecuador, aunque no son ciudadanos ecuatorianos, tienen también los mismos derechos y deberes que un ciudadano nacional.
Si lo desean, pueden adquirir la nacionalidad ecuatoriana sin perder la de su país de origen. Es decir, pueden tener una doble nacionalidad. Es lo mismo que también nosotros podemos hacer en otros países cuando nosotros decidamos viajar, cuando nosotros decidamos emigrar. Pero este proceso de doble ciudadanía, es una doble responsabilidad. Al ser también un privilegio, también es una doble responsabilidad de cumplir con dos estados, con las estructuras jurídicas que detentan cada uno de esos países. Para ello, nosotros vamos a hablar un poco de la ciudadanía responsable. ¿Qué es la ciudadanía responsable? La ciudadanía es más que un documento de identidad que otorgan derechos. Ser ciudadano ecuatoriano implica el cumplimiento de leyes, lo que significa crecer una ciudadanía responsable que respeta a los demás, que están en las mismas condiciones de ciudadanos y también de seres humanos. En cuanto a la ciudadanía e integración regional, Ecuador es un país que promueve el buen vivir como marco transversal de sus cuerpos legales, leyes, ordenanzas, mandatos y toda la estructura jurídica que se va creando para organizar nuestro Estado y las actividades de cada uno de los ciudadanos. Dentro del Plan Nacional del Buen Vivir existen 12 objetivos que buscan originar una ciudadanía integradora que permita la participación en procesos de unificación tanto nacional como también internacional. No solamente es local, sino también puede ser en este caso con los países latinoamericanos, es regional. En ese sentido, Ecuador plantea que a partir del masivo flujo migratorio desde el país a inicios del siglo XX es necesario crear políticas que permitan reintegrar al migrante a la sociedad. Es así que dentro de los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir, el objetivo 2 busca auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial en la diversidad. De esta forma, con el objetivo 2.7 se intentará garantizar la protección y fomentar la inclusión económica y social de las personas en situación de movilidad humana, así como de sus diversos tipos de familias. Es decir, que busca, entre otras cosas, el generar a partir de los procesos migratorios una ciudadanía integradora, tanto nacional, regional y también internacional, así como tiene, por ejemplo, la Unión Europea, que habíamos visto ya en temas anteriores. Ellos permiten, prácticamente toman, nosotros acá en Latinoamérica justamente tomamos todo ese modelo europeo para también generar un sistema de protección de ciudadanía a nivel de la región, en el cual están integrados Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, la mayoría de los países sudamericanos, en donde cada uno de nosotros, si deseamos visitar o hacer un poco de turismo, por negocio, por las actividades que vayan, ustedes no necesitan de visa, no necesitan de permiso, sino que tienen toda la vía libre para poder transitar. En cuanto a la ciudadanía universal, este concepto aparece en la Declaratoria de Derechos Humanos en 1948, que establece que se deben respetar los derechos que tiene toda persona por el simple hecho de ser un ser humano, más allá de su pertenencia a un Estado o un país determinado. La ciudadanía universal garantiza a las personas que viajan a un país o a otro el ejercicio de sus derechos humanos en el lugar de su destino. Es decir, no serán discriminados por ser de otro país o hablar otro idioma y accederán al empleo, a la educación, a la salud, a la vivienda y a todos los demás derechos establecidos en la norma suprema, que es la Constitución de la República del Ecuador. En Ecuador, los extranjeros tienen las mismas oportunidades que los ecuatorianos y es uno de los países cuya legislación respeta el concepto de ciudadanía universal en los procedimientos de ingreso al territorio, concesión de residencia o naturalización. Obviamente que para el proceso de naturalización tienen que tener una serie de preceptos que también tienen que cumplir porque no se puede naturalizar, no se puede dar doble nacionalidad a cualquier ciudadano, sino que tienen que cumplir determinadas características fundamentales en las cuales cada uno de los ciudadanos, obviamente, al demostrar su estructura proba, al demostrar que son ciudadanos que cumplen con determinadas estructuras sociales, obviamente ellos tienen el derecho y se han ganado esa doble nacionalidad
para, obviamente, desarrollar actividades culturales, sociales, educativas, económicas, de toda actividad de índole social. Estos son los temas que nosotros hemos visto en este proceso y en estos últimos temas en relación a Ecuador, democracia y sobre todo de derechos humanos que veremos y en estas próximas 2 clases que nos queda y que con eso daremos por terminado este proceso educativo. De esta manera, señores y señores, estamos ya llegando a la parte final del desarrollo de la presente clase. Un gusto haber podido compartir con ustedes. Lisa, buenas noches. Quería hacerle una preguntita, disculpe que le interrumpa. Dígame. Justo ahorita me entré a ver las clases. ¿Cómo así nos mandó? ¿O por qué no, nos mandó de una a las 3 clases, o sea, las 3 tareas? Porque ya es la última parte, para que sigan de pronto adelantando. Si Ah, quieren, como ayudándonos, más o menos, dice no. claro, y si no les Ah, bloqueo, y si no les bloqueo para que sigan haciendo una por una. no, 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 no. No, listen, no, no. No, no, sí está bien, sino que era una pregunta. Yo digo, ¿cómo así? ¿Por qué? Ya le hice. Y Usted, y el foro sí está ahí, ¿no es cierto? Para si ya hacer. si el foro ya está abierto, el foro sí está habilitado, les recuerdo, como les había dicho, que ustedes solo tienen hasta el 17, creo que estaba en esta actividad que ustedes tienen. Déjenme verles, déjenme proyectarles para que ustedes puedan ver. Entonces, eso les había dicho, como una forma de ayuda para que sigan revisando y sigan adelantando. Lo único que no va a estar es activado el momento que tienen que enviar, solo tienen que enviar los días que corresponden nada más. Sí tienen hasta el 17 de julio, tienen para enviar ese es el último día que tienen como tope para entregar todas estas 3 tareas que ustedes tienen ahí. Y ustedes ya tienen los temas, se pueden seguir descargando estos documentos, pueden seguir adelantando tareas, pueden seguir haciendo un poco más y solamente esperar a la explicación porque las clases se van hasta el final. Una vez que entremos ya al tema número 3, esa será nuestra última clase que compartamos durante este proceso educativo y con eso estaríamos dando por terminado y entraríamos al examen final y con eso obviamente ustedes estarían pasando al siguiente nivel. Gracias, Liz. Una consulta. Para el próximo año, ¿usted sí nos va a seguir acompañando? Diga que sí. No, y ya para el próximo periodo ya no. Por el Ay, momento, no sé, así usted solo... nos explica súper bien. ¿Mandé? Es que usted nos explica bien, Liz. No, no, tiene que decir que le pasemos, que nos pase el próximo año, Liz. Claro, podría ser. Y ahí sí ya tendrían ustedes que organizarse como curso y de pronto pedir. Se podría hacer. Y si no hay, obviamente ustedes van a estar en manos de nuevos compañeros, van a estar en manos de otras personas igual capaces, que van a seguir con el proceso educativo, teniendo en cuenta que ustedes hasta aquí, ustedes les he dado todo en las actividades, como tienen que hacer. Yo pienso que van un grupo bastante bueno, sigan con el mismo ahínco, sigan con la misma intensidad con la que vienen desarrollando las actividades y les va a ir súper bien. Entonces, bueno, llegamos a esta parte final. Me imagino que en la siguiente clase hemos de hablar un poquito más. No me despido y nos vemos en la clase de inglés. Gracias, Liz. Hasta más ratito.